También la fuente digital tiene una diferencia grande con lo que es la tipografía en plomo, y es que también se bifurca en el sentido de que lleva dos elementos incorporados, no el cuerpo y el signo. Lleva incorporado el código y el signo, y son dos elementos diferentes. Una fuente es un programa de ordenador, es código, y un dibujo es un dibujo. Entonces la unión entre este código y los signos son los que hoy están permitiendo posibilidades impresionantes como son el OpenType. El catálogo de caracteres es mucho más grande porque al ser programable y con una cantidad de información mayor, yo puedo incorporar cosas que habían desaparecido, como las ligaduras, generar múltiples ligaduras o muchas más, o múltiples signos y muchos más, y tener fuentes que tienen hebreo, arameo, árabe, latino, y todos los caracteres metidos en una sola fuente. Además, la tipografía que yo manejo digitalmente es editable, y esto es otra cosa que cambia radicalmente. El mundo se ha convertido en editable, y en ese sentido quizá lo que muchos echamos en falta es la fijeza que tiene el libro, la huella que queda, y que además al quedar fija produce memoria. El problema que existe en que el texto o la tipografía de ordenador sea editable es, uno, es muy operativa, pero también es muy volátil. Cuando uno hace una página web, un periódico, que escribe una noticia en la web, no lo cuida, porque dice, bueno, si hay un error lo cambian, porque como es editable, el cuidado que pones en algo que va a quedar fijo y multiplicado por 1000, 2000 o 4000 no tiene nada que ver con el que hace una página web. Y esta es una cosa que noto en mis alumnos. Esta falta de necesidad que ha tenido siempre el diseñador de no errar, de no tener fallo, porque hay mucho en el fallo metido. Es decir, un fallo repetido 12.000 veces en una edición que queda para siempre, está ahí. Pero uno que hace una página web y se confunde, dice, pues ya lo cambió. Y entonces te das cuenta, y todos lo hablamos incluso ayer, pues las ediciones de los rótulos de los telediarios, que cada vez son peores, porque el que lo hace no tiene ese autodisciplina de no errar, porque sabe que las consecuencias del error son irresolubles, sino que dice, bueno, pues eso lo cambio. La edición, el que sea editable, es un cambio también muy grande. Y hoy en día también tenemos otro elemento que ha cambiado radicalmente, que es la variabilidad. La variabilidad hace que la fuente no sea solamente un objeto con un signo único, sino que conforma cada uno de los signos un conjunto de posibilidades que son totalmente determinadas por un sentido, un eje de transformación. Ese eje de transformación lo convierte al texto en su dinámica también en constructor de una lectura que no es vocal, sino que es exclusivamente estructural y espacial. Os voy a poner un ejemplo. Imaginémonos una fuente variable, como la que veis aquí, que es una fuente que se haga superbol o extra fina, y que esa fuente la aplico a el display de información de un coche, y que según el coche va subiendo de velocidad, la fuente va haciéndose más grande y más negrita, hasta que llega un punto en el que necesariamente te obliga a cambiar de marcha, porque tú ves que esa fuente te va a empastar completamente y ocupa totalmente el tablero de tu pantalla y te está indicando, ojo, cuidado, que estás poniendo el motor a 1000 revoluciones. Cambia de marcha o baja las revoluciones. Eso es lo que se está haciendo con este tipo de letras. Esa posibilidad de incorporar su propia variabilidad al sentido y a la lectura. Una lectura que es indecible, no tiene nombre, sencillamente es operativa, remite a una acción. La metatipografía, que sería el concepto que hoy me toca hablar de él, es el uso de las fuentes y del sistema tipográfico como estructura para generar códigos lingüísticos nuevos. ¿Y esto qué significa? Estamos en disposición, y el ordenador nos permite generar
con el mismo pensamiento que generamos la tipografía, todo el nuevo sistema de lenguaje que me está pidiendo constantemente el ordenador que realice. Si veis esto, ¿qué leéis? Guión. Un guión. Un cuadrado. Eso es un por, puede ser. Un por, una cruz, pero sin embargo es minimizar, maximizar, cerrar. Estamos construyendo el ordenador y en todo el mundo de lo que es el interface códigos nuevos de escritura que además tienen características increíbles, y es que son universales desde que nacen. Isotype, que fue un grupo de pensadores y grafistas que trabajaron sobre la intención de un lenguaje formal que fuera universal y que se pudiera usar de manera global y que estuviera al margen de la lengua, hubieran hoy alucinado con que un interface de una pantalla lo lee prácticamente todo el mundo, cualquier lengua. Pueden entender que esto es maximizar, minimizar o cerrar, y con una estructura de una simplicidad tremenda. Este nuevo lenguaje que van haciendo y que hoy está desbordado. Lo que trabajamos mucho con los alumnos son lo que se llaman sistemas de diseño, que incorporan cada uno de estos elementos en digital, incorpora código. Es decir, que consta de dos partes, el signo y el código CSS que incorpora. Y tú tienes bibliotecas donde coges el signo con su código para incorporarlo a una web directamente. Pues es impresionante porque construye un lenguaje universal que no depende de la lengua, que es un lenguaje visual, y que es operativo, y es muy operativo, y que se ha podido implementar a nivel universal en muy pocos años. En muy pocos años. Esto lo intentas hacer en el siglo XIX y hubiera sido imposible. Entonces, la dimensión que tiene este paso a la interfaz es impresionante, porque sitúa en otro lugar la escritura, la lectura, la interacción con el texto. Yo con mis alumnos hago cosas como esta, que es trabajar tanto sobre el signo como significado, como con la forma combinatoria que tiene la fuente. Estos son fuentes hechas en un programa de fuentes para escribir con el teclado, no es un conjunto de signos. Una alumna mía hizo una identidad corporativa que era para una peluquería, y lo que quería era decir que no era una peluquería convencional, sino que era una peluquería que era capaz de construir cosas distintas. Entonces le construyó un código con el cual construía toda la gráfica de la peluquería. Pues si dividía o parcelaba o fragmentaba el peine, las tijeras, el cepillo en partes que son su tipografía, había una lógica que era verdadera, que era cuando volvías a reconstruir el objeto. Pero había una lógica que era la errónea, que construía objetos nuevos y objetos que eran combinatoriamente multitud en función del propio código que había creado. Era exponencial, era sencillamente un problema de matemáticas. Y trabajaba básicamente con los códigos erróneos, con aquellos que se asociaban casi a lo falso, porque no era verdadero, no respondía a la lógica que debían tener. Entonces, te das cuenta también que en la lógica tipográfica y en la lógica que genera existe una lógica también de sentido, de lo que entendemos por erróneo o por verdadero, o diríamos por bien hecho. Y con ese concepto de erróneo ella invocaba a una forma distinta de ver las cosas.